la convocatoria hecha por el presidente Maduro a lo que fue su primer anuncio, que es el hecho de un control absoluto de precios. Eso no podemos dejarlo de lado, porque tiene unas implicaciones poderosísimas desde el punto de vista económico. El control de precios tiene una lógica, tiene un sentido, es una política que puede ser pertinente, pero que también puede ser impertinente. Igual que el control de cambios. Tiene que haber un momento preciso, de unas condiciones económicas precisas para poder aplicar estas medidas. El control de precios en una condición como la que hoy se pretende aplicar, en donde ya existe un nivel de control de precios importante, pero ese nivel de control de precios simplemente no se cumple, no se acata, está desbordado, existen bachaqueros en la calle, además que sobrevalúan, que recargan los precios de manera exponencial. Además, un control de precios que en el caso de algunos sectores industriales ha paralizado la posibilidad de la producción, no solamente por el control de precios, sino además por la escasez de materias primas que existe como consecuencia del control de cambio y la monopolización de las importaciones en algunos sectores, en una situación de legitimidad, en una condición de pauperación del salario, que es fundamentalmente ello. O sea, va acompañado una política con otra profundamente contradictoria. Creo que aplicar una medida como esa no podemos dejarla por debajo de la mesa, porque al final termina siendo la excusa para poder seguir interviniendo en la economía en función de un objetivo fundamental, que es la de tener disponibilidad de recursos para garantizar el hecho de poder pagar la deuda externa. Ya lo vamos a explicar más adelante. E incluso cómo podemos ver el proceso constituyente como un elemento que responde a esta lógica. El otro gran anuncio es el proceso constituyente. Sí, efectivamente, convocar un proceso constituyente pareciera un mensaje loable, democrático, extraordinario en un momento de crisis. Ahora, el problema es el contexto y el cómo se convoca. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con la propuesta de la convocatoria de un proceso constituyente, al menos que comprendamos la lógica sobre la cual se monta esa convocatoria. Hagamos un pequeño recuento. El año pasado, el referéndum revocatorio, se buscan todos los subterfugios necesarios para poder ser suspendido. Por otra parte, el año pasado debieron haberse hecho elecciones regionales constitucionalmente establecidas y no se hicieron. Para este año, el TCJ genera dos sentencias, una 5.5 y una 5.6, que va en contradicción profunda con los principios constitucionales, y posteriormente la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, anuncia que hay una ruptura del hilo constitucional venezolano. Y en el marco de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, entonces se anuncia ahora una clara huida hacia adelante, tal como lo dijo el mismo presidente Maduro, con el fin de convocar a un proceso constituyente. Un proceso constituyente que, según palabras del presidente Maduro, busca expandir, ampliar, desarrollar la Constitución del 99. Pero la pregunta es, si queremos desarrollar y ampliar la Constitución del 99, ¿no es mejor empezarla a cumplir? Reiterados elementos que atentaron en contra de la Constitución y la clara afirmación de la fiscal Luisa Ortega Díaz de la ruptura del hilo constitucional nos hablan claramente del hecho de que hoy se está convocando un proceso constituyente en el marco de una ruptura constitucional. Por lo tanto, es una convocatoria inconstitucional hasta que no haya un restablecimiento del orden constitucional reclamado por la fiscal de la República. Eso por una parte. Por la otra, tratando de analizar la propuesta presentada por el presidente Maduro, podemos observar que además tiene un llamado importante que debemos reflexionar. Yo no le voy a decir Mussolini al presidente Maduro, como dijeron algunos actores políticos, ni nada por el estilo. Creo que no es necesario ese tipo de afirmaciones. Pero lo que sí es verdad es que tratar de trasladar una visión sectorial a una corporativa en un proceso constituyente, sin duda que tiene aspectos bastante delicados. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley de los consejos locales de planificación tiene una visión sectorial para la planificación. Eso ya hay jurisprudencia en relación con la división sectorial en ese sentido. Incluso para la ley de los consejos comunales, las leyes de participación, las leyes comunales tienen un carácter importante en relación con la división a través de sectores, y en función de eso poder generar entonces las postulaciones.
Pero lo de ayer fue insólito en relación con la profunda contradicción que se generó entre el presidente de la República y uno de sus voceros principales de la comisión instalada para la promoción y el desarrollo de las bases comiciales para el referéndum revocatorio, perdón, para la reforma, para lo que es ahora el proceso constituyente. Porque mientras el presidente Maduro decía que los consejos comunales deben escoger de su propio seno, entre ellos, entre iguales, miembros que formen parte de estos consejos, de este proceso constituyente, Germán Escarrá dice que solamente estos sectores podrán postular y que en general la votación será universal, directa y secreta, y todos podrán escoger a todos los constituyentistas. Ahora, además, 500 constituyentistas, y con las palabras textuales del presidente Maduro, de los cuales entre 200 y 250, no está el número precisado, entre 200 y 250 serán territoriales y el resto serán sectoriales. Estamos hablando de que la capacidad de control que va a tener, si el reglamento se desarrolla con esas bases establecidas ya por el presidente de la República, estamos hablando de un control directo de sectores en donde la incidencia, por ejemplo, de la selección de un miembro del CLAP ya está evidentemente sesgado. Si vamos a escoger a alguien del CLAP, ya sabemos cuál es la postura. De manera anticipada. Si vamos a escoger a alguien de los consejos comunales, es posible que ya esté sesgado también en gran parte la escogencia de los representantes de los consejos comunales. Entonces hay claramente una intencionalidad de manipulación en relación con ello. Sin embargo, se instala una comisión para la designación de esas bases comiciales. Tiene, entiendo, 15 días para poder desarrollar esas bases comiciales. Lo otro que subyace a esto es que detrás de esta convocatoria a un proceso constituyente, entonces nuevamente nos quedamos sin cronograma electoral de gobernadores, de alcaldes, o posiblemente nos quedamos sin ese cronograma, porque entonces se prioriza nuevamente, el CNE priorizará sobre la demanda del Ejecutivo, sobre lo que está establecido en la Constitución. Habrá que ver, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral dijo que no debía sustituirse ni debía desplazarse el cumplimiento de estos cronogramas en relación con una convocatoria constituyente que es posterior. Sin embargo, creo que el juego sobre el cual se han planteado hasta ahora los voceros del gobierno es decirle a la oposición venezolana, no solamente la MUD, sino al resto del país, que también está oponiéndose el presidente Maduro: ustedes no querían elecciones, bueno, ahí tienen sus elecciones, pero claro, unas elecciones que para ser organizadas podrían tardar muchos más meses y que además podría un proceso constituyente durar entre un año, año y medio, depende de las condiciones sobre las cuales se establezcan, y llegamos al 2019 y quizás Maduro dure un poquito más del periodo constitucional anterior, dependiendo de lo que establezca la nueva constitución. Sin duda alguna es un ganar tiempo también, sin que haya un proyecto claro, porque a diferencia de la propuesta del presidente Chávez, que convocó un proceso constituyente con un proyecto en mano para que la gente lo pudiese discutir con unos objetivos claros en relación con unas modificaciones necesarias del modelo de Estado, de gobierno y de las concepciones de las relaciones sociales y de producción en el país, pues resulta ser que aquí la excusa para convocar una constituyente es incluir a los CLAP, incluir a las misiones e incluir a los jóvenes en la Constitución, cosas que, por cierto, ya están incluidas. Vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora y vamos a discutir este y otros temas y el enfoque que le puede estar dando la organización UPP 89, partido político, con uno de sus dirigentes principales, Reinaldo Quijada. Ya regresamos.